SPRDRL y fundada el 29 de febrero del 2016. Actualmente tenemos año y medio constituida y iniciamos un programa que es el rescate del cacao, porque es triste y lamentable que ya no figuremos en el mapa como productores de cacao, mas sin embargo tenemos la esperanza de lograrlo, y no lograrlo ahorita sino a largo plazo, con la capacitación que se nos ha dado a todos los campesinos, productores de cacao, ha hecho que le demos seguimientos. Parte fundamental es la directiva, que de alguna manera es una fusión de experiencia y parte de la juventud, que ha hecho que esta sea más fuerte. Y hemos logrado muchas cosas, hemos sufrido. Antes no teníamos mercados de mercado nacional y siempre estábamos con el coyotaje. Hoy en día Cacao Rayén se da la satisfacción de tener buenos clientes, de producir un buen cacao fino de aroma, en la cual siento que cuando el chocolatero o la parte que lo consume siente el sabor, aroma que es característico aquí en el Soconusco. Actualmente soy el tesorero de la Sociedad de Producción Rural. Bueno, yo desde que soy productor de cacao tendrán 35 años. En 1985 yo adquirí esta parcela, pero ya el deseo de ser productor de cacao ya lo traía yo desde niño. Mi padre fue un productor de cacao también y desde muy chico pues ya no pude seguir mis estudios. Por ciertas necesidades que en ese tiempo existían. No había transporte, no había escuela primaria, por ejemplo, aquí en la comunidad, teniendo que trasladarse a la ciudad. Para mí fue muy problemático y más que nada el error o el problema más grande que tuve, que en ese tiempo mataron a mi abuelo en el camino donde yo transitaba para la escuela, y estando muy chamaco pues el miedo me dominó y ya no quise ir a estudiar. Eran caminos que tenían que caminarlos a pie. Entonces desde allí me dediqué mejor al cacao, que mi padre era productor de cacao, y desde ahí fui agarrándole amor, cariño al cacao. En ese tiempo pues era barato el kilogramo de cacao, pero desde ahí me nació la idea de ser productor de cacao, y siempre con aquella intención, con aquel deseo de adquirir un terreno y ser yo propio el ejidatario, el productor de cacao. Para tener lo que yo tengo el día de hoy, no decidí hacerlo solito yo, sino que como era suficiente terreno, mi padre me dijo darle terreno a algunos compañeros que no tienen para que trabajen, y la posibilidad que vas a tener tú es de que vas a sembrar tu cacao. Entonces así empecé yo a trabajar aquí, a dar hectáreas de terreno a quien quería sembrar otras siembrecitas, plátanos, pepinos, calabacitas y todo. Y ya posteriormente empecé yo a sembrar mi cacao. Después, ya que estaba sembrado el cacao, ya vino la sombra permanente, que anteriormente al principio le eché puro chalú. Pero yo sabía que el chalú no iba a quedar para como una sombra permanente al cacao, sino que fue una sombra provisional. Ya como sombra permanente decidí sembrarle mamey. Entonces esa es la razón de que después fui eliminando todo el chalú para que ya el mamey fuera creciendo y quedara como sombra permanente del cacao. Aquí tenemos un biodigestor en el cual elaboramos nuestro fertilizante. Nosotros le llamamos Supermagro, es el conocido como Supermagro. Esta es una fórmula o una receta que nos pasó la universidad para elaborar nuestro fertilizante foliar. Es un producto que tiene como base estiércol de ganado, se le agregan algunos minerales y lleva un proceso de 57 días para su conclusión. Durante estos 57 días se van mezclando cada uno de los ingredientes, más o menos cada tercer día. Se le agrega leche, panela y algunos minerales que no los contiene el estiércol. Entonces, este biodigestor es más o menos de una capacidad como de 200 litros
y al final nos quedan como 180 litros de fertilizante. Ahorita este fertilizante ya está listo. Podemos ver que la planta tiene una respuesta a los 15, 20 días. Empezamos a ver mejores brotes. Este año estamos viendo que hay amarre de chilillos, hay buena polinización en las flores y nos ha dado muy buen resultado.